Conversar con un politólogo y profesor universitario en la Católica. Hemos recibido la última vez, creo, con motivo de la aparición de su último libro, El Páramo Reformista. ¿Qué es lo nuevo que se ha acelerado después de ese libro, que hacía un estado de la cuestión en nuestro país? Como politólogo, ¿cómo observa el fenómeno que hemos vivido desde el miércoles 7 pasado? Wow, ¿qué tal pregunta? Me parece que hay una degradación de muchas cosas en este tiempo. Se ha incrementado la polarización, ¿no? Que no es uno de los temas del libro, que en ese momento no estaba tan presente, pero estaba ahí dando vueltas, ideológica. Y me parece que hemos pasado por un periodo de debilitamiento de espacios estatales clave para poder responder a una serie de necesidades de la población, a la par que llegaba al poder alguien que levantaba muchas expectativas, ¿no? Que es Pedro Castillo. Expectativas en muchos sectores del país, con la idea de que llega alguien nuevo a hacer las cosas diferentes. Ya hemos conversado, ya hemos comentado que hasta el hartazgo de que efectivamente hay mucho de continuidad en Pedro Castillo. Hizo lo que hacen muchos políticos al momento de nombrar amigos, hacer cuoteos en el Estado, trabajar con intereses pues, subalternos, casos, a mi juicio, clarísimos de corrupción. Entonces, más que un rompimiento con el pasado, hay mucha continuidad, pero levantó esperanzas y mantuvo un vínculo con muchos sectores de la población. El intento de golpe, que es incomprensible desde un punto de vista estratégico, creo que hoy día la información que da Hildebrand en sus 13, la forma como trataba los problemas de Estado, con conspiraciones, miedo, desconocimiento, apunta a lo que puede haber pasado ese día, precipita la caída, pero fue una caída tan rápida, tan torpe, que no hubo ni tiempo de reacción frente a ella. Es decir, en pocas horas estaba resuelto el problema. Yo creo que hubiese habido una dinámica diferente si es que ese día hubiese habido marchas críticas y más bien se dio una salida rápida de Castillo del poder, tan rápida que creo que a muchas personas no terminan de entender bien qué pasó, lo siguen viendo como un ataque del Congreso. Y por supuesto, se cuelga en todo el tema de lo que ha sido el Congreso en estos años, ¿no? Un Congreso que de buena parte del Congreso, no todas, pero una parte del Congreso que desde que asumió decidió que no era un presidente legítimo y que había que sacarlo, ¿no? La caída rápida también me parece que lleva dos triunfalismos, un triunfalismo del Congreso y un triunfalismo de la presidenta. Ella, creo que al ver la caída abrupta de Castillo, asume que había cierta legitimidad para quedarse y se intenta vincular con el Congreso como el principal problema que tenía por delante. Pero creo que lo que le faltó ver, evidentemente, era la baja legitimidad del Congreso, su desaprobación, sus críticas y la calle, ¿no? El resultado es que creo que ha sido vista como una presidenta vinculada al Congreso, demoró el tema de llamar a hacer un gobierno de transición y en el interín las cosas se fueron cargando y saliendo de control, ¿no? Yo quería discrepar un poco con los congresistas que han estado antes. Adelante, tiene derecho usted, adelante. Sí, no porque no crea que hay intereses ilegales, informales. Yo creo que este gobierno quitó y dejó de fiscalizar a una serie de actores muy poderosos en el país, y yo me dedico a eso en la parte más de investigación que haga, minería informal y estos temas. Sí. Es un enorme poder, tienen mucha llegada al Estado, pero creo que eso es minimizar lo que ha sido un malestar más generalizado. Se cuelan en las protestas esos intereses y otros. Hay un radicalismo de izquierda muy claro, que además hoy día creo está usando a la Asamblea Constituyente como una forma de torpedear una salida, pero no creo que eso explique la protesta en varios lugares donde hay algo más extenso, ¿no? Si ese es el diagnóstico, son actos criminales, son asusadores y la gente está manipulada, vamos a tener problemas en la solución del problema. Entonces, no es minimizar, eso existe. Sí. Pero no hay que creer que eso es todo el problema. ¿Qué es lo más importante como motivación entonces de esas protestas, si no es verdad lo que han dicho los dos invitados anteriores, que han subrayado el peso de actores ilegales para los cuales se han acabado las condiciones de impunidad que les garantizaba Pedro Castillo? Y han hablado sobre narcotráfico y minería ilegal. Yo creo que las condiciones de impunidad en este país con respecto a esos sectores eran más o menos permanentes, en parte porque el Estado no podía lidiar con muchos de los problemas y en parte también porque ya habían algunos acuerdos de te dejo hacer,
no me molesten mucho. Sí creo que con el gobierno de Castillo hubo más cercanía y más promesas, y eso hace a que haya habido una reacción. Sumaría también a la red de prefectos, que hemos visto que se ha usado políticamente. Pero creo que lo que lleva a una protesta más masiva en varias ciudades, en varios lugares, es una reacción contra el Congreso de la República y una defensa de lo que representaba el presidente. A mi juicio equivocada, ese presidente no merece ninguna defensa, está usando desde la cárcel recursos grotescos para intentar salir de su problema judicial. Una vez más, si ves, hay una conducta recurrente de Castillo, un oportunista que pone por delante su preocupación personal antes que la nacional. Así como quiso escapar de las investigaciones judiciales montando un golpe de Estado, así ahora está promoviendo lo que yo creo que puede ser un derramamiento de sangre para salir de sus líos judiciales, ¿no? Pero no hay que minimizar el apoyo que tiene y no hay que minimizar también el sentimiento anticongreso, que creo es muy fuerte. De acuerdo. Permítanme, por favor, antes de proseguir nuestra conversación, hacer conocer tweets que hemos recibido en los últimos momentos. Uno de ellos es de la empresa de oxígeno Linde, que, como sabemos ya, ha tenido graves dificultades con el transporte de oxígeno medicinal en vista del bloqueo de las carreteras. Ahora se nos informa que el abastecimiento a hospitales del sur se halla en estado crítico, en el sur. En el norte aparentemente se ha liberado. Y el otro tuit me parece que es de la Asociación Iberoamericana de Fiscales, que expresa su preocupación por los acontecimientos sucedidos en el Perú. No sé si tenemos el otro tuit de la Asociación Iberoamericana. Si no, queda resumido así: preocupación por la situación que se vive en el Perú, máxime cuando se ha hecho saber que el señor Castillo habría dado una orden para capturar a la fiscal de la Nación. Señor Darjan, usted ha sostenido que el gobierno de Dilma Boluarte se ha hallado atado al Congreso. ¿Qué quiere decir con esa afirmación en un tuit suyo que he podido leer hoy? Que en un inicio, cuando creo que cae tan abruptamente Castillo, hay la idea de que se pueden quedar los dos hasta el 2026. No hay claridad sobre ese tema y hay una serie de reuniones con el Congreso, además algunas fotos sonrientes y de coordinación. Hay en el Congreso además un triunfalismo ese día, más que una sensación de mayor responsabilidad que pudo dar. Y creo que la forma en que Dina Boluarte se termina plantando, y se dijo desde el inicio por varios, digamos, era que tenía que mantener un ojo en el Congreso sin duda para que no la vaquen, pero también tenía que mantener un ojo en la calle y darse cuenta que era un Congreso altamente desprestigiado, ¿no? Con una popularidad muy baja. Eso no se hace, me parece. Recién se habla de posibilidad de adelanto de elecciones 2-3 días después, sin claridad. Y además creo que algo bien importante, el nombramiento del primer ministro, en vez de generar los canales para recuperar esa confianza y construir otros tipos de legitimidades para el gobierno, más bien ha sido ausente y poco empático con lo que viene sucediendo, ¿no? Entonces creo que hay de nuevo, estamos pagando mucho amateurismo de los políticos, nombramientos que dices, creo que puede funcionar, pero que no se han cuajado, no han tenido tiempo de acción en la política, que no están leyendo un panorama completo, que se pueden dejar impresionar con información que les dan, ¿no? Son el Movadef, tal. Y repito, no hay que ser ingenuo, por supuesto que hay intereses de ese tipo en la protesta, o sea, no hay que minimizar eso. Pero enfrentar la protesta de esa manera, creo que es la forma de incrementarla, ¿no? Acrecentarla y generar un tipo de malestar. De repente logras poner orden, pero no quieres poner orden sin legitimidad, ¿no? De acuerdo. En todo caso, lo que ha dicho usted que le parece claro es que hay un rechazo generalizado al Congreso en las regiones, además, en las que Pedro Castillo ha sacado más de 80% de los votos en las elecciones del año pasado. Ahora bien, ante eso, lo que se asume como solución es anticipar las elecciones generales. Hemos visto que hoy en el Congreso no se ha conseguido sino 49 votos para eso. Hay varias explicaciones. Curiosamente votaron contra Renovación Popular, Avanza País, junto con algunas de las bancadas de izquierda. ¿Cómo salir del entrampamiento respecto de algo que le parece a usted que es un objetivo indispensable, como el adelanto de elecciones? Creo que está en su interés, en el interés del Congreso, tener la iniciativa. No quieren que en los próximos días, ante mayor malestar, mayores problemas, terminen siendo el blanco de la crítica y de las movilizaciones populares. Entonces es muy diferente si yo doy un paso e intento conducir el proceso
ganando un poco de oxígeno y legitimidad, apoyando al Ejecutivo, que sí me constituyo en un límite, ¿no? Y creo que es muy importante tener en cuenta que esa representación se forma, se crea con un voto que no va a llegar a grandes acuerdos ni consensos. O sea, no esperemos, como pide la derecha, cambiar a las autoridades electorales, no esperemos, como pide la izquierda, un referéndum constituyente, porque eso no va a generar ningún acuerdo. Terminan siendo posiciones indolentes que pueden agravar la protesta, y creo que es un muy mal cálculo de la izquierda creer que porque tienen una base en ciertas regiones que piden la Asamblea Constituyente, no van a ser castigados como parte de un Congreso indolente y lejano de la población. El mínimo común denominador, creo yo, de todo esto es un adelanto de elecciones rápido. No creo que haya tiempo para grandes reformas y más bien intentar concentrarnos. No creo que sea una solución a los problemas de fondo, ojo. Estoy diciendo solamente que sí, ante los problemas lo de que la hay que intentar es salir. Pero entonces ir a elecciones anticipadas con las actuales reglas y con las actuales instituciones políticas, sin reelección y sin bicameralidad, por ejemplo. Intentaría que haya un poco más de inclusión para que no se diga que no se permitió entrar a otros grupos, los que están en proceso de inscripción tal vez. Intentaría, sí, ojalá, algún tipo de regla para reelección, porque creo que eso es clave al momento de tener actores que miren el mediano plazo. Yo creo que estamos atrapados en, primero, inexpertos, cortoplacismo e intereses particulares. Estamos atrapados con ese tipo de político, todas razones que rompen la representación y las miradas de mediano plazo. Y lo que sí está representado son los extremos, me parece bien representados, bueno, que terminan generando dinámicas de polarización. Eduardo Darján, muchas gracias, aunque la conclusión que saca usted no es el objetivo que había usted anunciado, reducir la polarización en nuestro país como una base necesaria para buscar luego políticas públicas de consenso. Pero ojalá. Creo que la próxima elección puede ser ese espacio, ¿no? Aprender de lo que nos ha pasado para que ojalá políticos hagan campaña precisamente señalando que no van a llegar a hacer esta locura. Bueno, tomo nota entonces de ese deseo, que aprendamos de lo que nos ha pasado para que las elecciones futuras no nos expongan a la misma alternativa ni infeliz en la que nos encontramos en abril y junio del año pasado. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Eduardo Darján, politólogo, profesor de la Universidad Católica. Vamos